La caída de Jericó. Una historia de fe y determinación. Esta historia, narrada en el libro de Josué, nos muestra cómo la confianza en la voluntad de Dios puede derribar las murallas más imponentes y abrir camino hacia la victoria. Acompáñanos en este viaje a través de los relatos bíblicos, donde descubriremos cómo la fe y la obediencia pueden transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para glorificar a Dios. 1. El pueblo de Israel ante Jericó. El relato de la caída de Jericó comienza con el pueblo de Israel acercándose a esta ciudad amurallada. Jericó representaba un desafío formidable, con sus muros imponentes y su reputación como una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, Josué, el líder de los israelitas, confiaba en la promesa de Dios de entregarles la tierra prometida. La fe de Josué y su pueblo los impulsaba a enfrentar este desafío con valentía y determinación. 2. La estrategia divina. Dios instruyó a Josué sobre una estrategia peculiar para tomar la ciudad. En lugar de un asedio convencional, los israelitas debían marchar alrededor de las murallas de Jericó una vez al día durante 6 días, llevando el arca del pacto y tocando cuernos de carnero. El séptimo día, debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad y luego, al sonido de un gran toque de cuerno, clamar a Dios. Esta estrategia aparentemente absurda desafiaba la lógica humana, pero era una prueba de fe y obediencia para el pueblo de Israel. 3. La caída de las murallas. Con obediencia y confianza, los israelitas siguieron las instrucciones al pie de la letra. En el séptimo día, al cumplirse la última vuelta alrededor de Jericó y al sonido del gran toque de cuerno, el pueblo de Israel clamó a Dios con fuerza. En ese momento, ocurrió un milagro, las murallas de Jericó cayeron. La fortaleza aparentemente impenetrable se derrumbó ante el poder de Dios, permitiendo que los israelitas conquistaran la ciudad. 4. La importancia de la fe y la obediencia. La historia de la caída de Jericó es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la obediencia en la vida del creyente. Aunque la estrategia parecía ilógica y absurda desde una perspectiva humana, la fe de Josué y su pueblo los llevó a seguir las instrucciones divinas sin vacilar. Su obediencia a Dios fue recompensada con un milagro asombroso, demostrando que cuando confiamos en la voluntad de Dios y obedecemos sus mandamientos, Él puede hacer posible lo imposible. 5. La preparación espiritual. Antes de emprender la estrategia divina, Josué y el pueblo de Israel se sumergieron en un periodo de preparación espiritual. Ayunaron, se arrepintieron de sus pecados y renovaron su compromiso con Dios. Esta preparación no solo fortaleció su conexión con lo divino, sino que también los preparó mental y emocionalmente para enfrentar el desafío que se avecinaba. Nos enseña que, antes de enfrentar nuestros propios desafíos, es crucial prepararnos espiritualmente, buscando la orientación y el poder de Dios. 6. La paciencia y la persistencia. La estrategia divina requería paciencia y persistencia por parte del pueblo de Israel. Durante 6 días, marcharon alrededor de Jericó, sin ver ningún cambio aparente en las murallas. Podrían haberse desanimado o dudado de la efectividad del plan, pero en lugar de eso, perseveraron con fe. Esta lección nos recuerda la importancia de ser pacientes y persistentes en nuestra fe, incluso cuando los resultados no son inmediatos o evidentes. 7. El poder de la unidad. A lo largo de esta historia, vemos cómo el pueblo de Israel actuó en unidad y armonía. Siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, no hubo discordia ni desobediencia entre ellos. Esta unidad fue clave para el éxito de su misión. Nos enseña que, cuando los creyentes se unen en propósito y fe, su poder y efectividad se multiplican. La historia de la caída de Jericó nos recuerda que la unidad en la comunidad de creyentes es esencial para enfrentar y superar los desafíos. 8. La confianza en la promesa de Dios. En medio de la incertidumbre y el peligro, Josué y su pueblo confiaron en la promesa de Dios de entregarles la tierra prometida. Esta confianza inquebrantable en la palabra de Dios fue lo que les dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando el camino parecía imposible. Nos inspira a confiar en las promesas de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él es fiel para cumplirlas, incluso en las circunstancias más desafiantes. 9. La gracia y el poder de Dios. Finalmente, la caída de Jericó es un testimonio del poder y la gracia de Dios. A pesar de la aparente debilidad de los israelitas frente a la fortaleza de Jericó, fue el poder sobrenatural de Dios el que derribó las murallas y les otorgó la victoria. Esto nos recuerda que, en nuestras propias debilidades y limitaciones, la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en Él y permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas, no hay obstáculo que no podamos superar. La historia de la caída de Jericó va más allá de ser simplemente un relato de victoria militar.
Es un recordatorio poderoso de los principios espirituales fundamentales que guían la vida del creyente. A través de la preparación espiritual, la paciencia, la unidad, la confianza en Dios y el reconocimiento de su gracia y poder, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él nos llevará a la victoria. Que esta historia nos inspire a vivir con fe y determinación, sabiendo que con Dios a nuestro lado, no hay muralla que no pueda ser derribada ni obstáculo que no pueda ser superado. En conclusión, la historia de la caída de Jericó es un testimonio inspirador de cómo la fe y la obediencia pueden mover montañas y derribar murallas. A través de este relato bíblico, somos recordados del poder soberano de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. Que esta historia nos motive a confiar en Dios en medio de las pruebas y a seguir sus caminos con determinación y fe inquebrantable. Te invitamos a embarcarte en un viaje espiritual único, donde cada narración te acercará más a lo divino, iluminando tu camino con la sabiduría ancestral contenida en las páginas sagradas. En nuestro canal, las historias bíblicas cobran vida, ofreciendo un refugio espiritual, educación y luz en momentos de oscuridad. Al suscribirte, no solo serás testigo de la riqueza y profundidad de estas historias milenarias, sino que también formarás parte de una comunidad dedicada a explorar y vivir los valores universales que estas enseñanzas promueven. Suscríbete y sé parte de nuestra misión.